Eh, ya estamos grabando, déjenme, me pongo los audífonos. Nada, empecemos así, tal cual. Fue con el tema de esta semana, una pequeña introducción a lo que es la tonalidad, el mundo tonal, que ya nos permite directamente empezar a tocar cosas en el piano, porque es que, ¿cómo podemos tocar algo en el piano si no tenemos o si no lo tocamos, digamos, dentro de un contexto, dentro de algún sistema que permita entender lo que estamos tocando? Entonces, claro, la tonalidad es un sistema, ¿sí? Eso es lo que es un sistema um, a través del cual de una serie de, no les llamemos reglas, pero a través de una serie de recomendaciones y de lógicas musicales en este sistema, pues se logra la música. Entonces, a medida que vayan avanzando las clases, van a ir viendo más cómo funcionan estas lógicas. No son reglas, porque pues la música es un arte y en el arte usted no le dicen, sí, como eso no se hace, porque igual el arte se trata de libertades, pero sí hay recomendaciones y de esas recomendaciones que casi que son reglas, que es como no se tire de un quinto piso porque pues no le va a pasar nada bueno, es como eso. Nos vamos a ir dando cuenta que hay recomendaciones que es mejor seguir, pues porque simplemente así funcionan y además siguen una lógica musical. Cuando estamos tocando se van a dar cuenta de que evidentemente ni siquiera hay necesidad de llamarles reglas porque es que así es como el oído mismo nos dice cómo va a funcionar. Entonces, básicamente es eso, la tonalidad es ese sistema a través del cual nosotros construimos la música. Entonces, vamos a ver un poquito más de él. Vamos a ver un ejemplo con una canción para que entiendan eso y vamos a hacer, digamos, ejemplos prácticos para ver cómo les fue con la tarea también. No sé cómo les fue, si la hicieron, si les quedó un poco claro. Básicamente era decir cuál es la subdominante y la dominante de cada tonalidad de las teclas blancas. Cuál es la subdominante y la dominante de do, ta, ta, tan. Y hoy vamos a ver más ejemplitos. Entonces, no sé si alguien quiere, pues vamos a ir haciendo la clase y van viendo si la tarea les sirvió, si la hicieron bien. No sé si alguien quiere decir pues, cómo le fue o si tiene alguna duda de la clase pasada. Igual hoy vamos a retomar un poquito de eso y ver más cositas. Bueno, entonces yo empiezo por acá con el principio. Entonces, ¿en qué nos quedamos? ¿No? Quedamos entonces en que básicamente algo que hace la tonalidad, ¿cierto? Es juntar la escala musical, ¿cierto? Los acordes musicales y los combina precisamente para lograr un resultado. Entonces, por ejemplo, eh, voy a tomar la canción Kilele el día de hoy como ejemplo. Va a ser como el hilo conductor como para ir entendiendo cositas. Entonces, por ejemplo, yo toco Kilele, ¿no? Ahí escucha. Entonces, yo con la mano derecha en el piano toco la melodía, ¿no? O sea, simplemente para que vean el ejemplo. Ahí, digamos, al tocar la melodía, básicamente, ¿qué estoy usando? Las notas de la escala musical. Estoy tocando en do mayor, estoy tocando en do mayor y estoy usando las notas de la escala musical. Pero ¿qué pasa? Pues no estoy haciendo do, re, mi, fa, sol, la, si, do. No, la gracia de la tonalidad es que la tonalidad simplemente coge las notas de la escala. ¿Y por qué hago énfasis en eso? Es que si estuviera tocando algo en re mayor, pues habría que usar fa sostenido y do sostenido, ¿sí? Entonces cuando digo que la tonalidad coge las notas de la escala es con alteraciones y todo. Si usted coge las notas con las alteraciones que que la escala necesita, todo va a estar bien, digamos, en un principio. Ya vamos a ver cómo eso va a ir variando. Entonces, claro, la tonalidad le dice, mire, usted puede coger las notas de la escala, ponerlas para hacer melodías, ¿sí? Y ahí está la escala. Y con la mano izquierda que estoy tocando, los acordes.
los acordes. Entonces, básicamente, hoy lo que vamos a aprender o lo que vamos a interiorizar, ya que vimos el acorde dominante y subdominante, así la forma teórica. ¿Qué es el acorde dominante? Es el acorde que yo formo sobre el quinto grado de la escala. Esa es la teoría, pero no nos podemos quedar ahí, chicos. Entonces, hoy, digamos que la idea es entender eso a nivel sensorial, que lo podamos escuchar, ¿no? Entonces, vuelvo a Kilele. Entonces, yo en la mano izquierda lo que estoy tocando son los acordes que la canción Kilele me pide para poder que suene como Kilele y que suene bien. Entonces, digamos que lo vamos a hacer. Kilele básicamente tiene dos acordes: el acorde de tónica y el acorde de dominante. Eso no tiene más misterio. Escogí esta canción porque está en tonalidad mayor. Vamos a ver que mucha música del Pacífico está realmente en tonalidad menor. Menor, menor, menor para arriba, menor para abajo. Eso es puras tonalidades menores. Pero en este momento necesitamos ver son las mayores para luego poder entender un poco las menores. Entonces escogí Kilele porque es mayor y porque trabaja con tónica y con dominante. Entonces, voy a tocar otra vez diciéndoles qué acordes estoy tocando. Entonces, aquí estoy tocando tónica. ¿Cuál es el acorde de tónica en do mayor? Recuerden que la tónica es el del primer Do, grado. mi, sol. Do, mi, sol. Entonces, en la mano izquierda estoy tocando do, mi, sol, ¿no? ¿Qué pasa? Yo de pronto necesito cambiar de acorde cada vez que toco una nota con la mano derecha. Por ejemplo, cuando hago la melodía, hace sol, mi, fa, re, fa, mi. Esa es la melodía. Sol, mi, fa, re, fa, mi. ¿Qué pasa? Cada vez que hago sol y cada vez que hago mi, ¿no? Sol, mi. Cada vez que hago sol, mi, ¿debo cambiar a un acorde distinto? No, no es necesario. ¿Por qué? Se estarán preguntando. Pues resulta, ¿se acuerdan cuando yo les decía que los acordes es como una forma de compactar, es como una caja de herramientas de la que usted va a ir sacando la herramienta que necesita? Pero ¿cuál es la gracia? Pues que la caja le tiene ahí todas las herramientas. Usted no tiene que llevar el destornillador en una mano y el martillo en la otra y ya se quedó sin manos. No. Pues usted para eso usa su caja de herramientas. Entonces el acorde, precisamente al estar conformado por varias notas, me permite sonar un mismo acorde para usar varias notas distintas. En este caso, las notas sol y mi las voy a tocar cuando estoy tocando el acorde de do mayor. Y no necesito cambiar de acorde cada vez que toque sol y cada vez que toque mi. Además, hay otra razón muy importante. Sí, no solo porque el acorde me compacta varias notas y me permite tocar varias notas una después de otra, o sea, la melodía no solo por eso, chicos, sino porque, y aquí vamos a empezar a entender la atracción que tienen los grados entre sí, que esa es otra característica de la tonalidad, ¿sí? Que yo se los mostraba la clase pasada, que una cosa es yo tocar esto, todo el mundo está, ¿sí? Yo estoy ahí, y cuando yo toco esto, siente una tensión, y vuelvo acá. Todo el mundo está bailando. ¿Sí ven? Y eso es algo súper, hiper, mega importante que hay que entender, que hay que trabajar y que lo vamos a hacer y es algo vital de la tonalidad. Entonces el acorde de do mayor no solo me sirve porque listo, me compacta información, pero también porque me da la información que necesito en ese momento. Es como si usted necesita, volvamos al ejemplo de la caja de herramientas, ¿sí? Clavar un clavo, valga la redundancia, en la pared y usted saca el destornillador. ¿O para qué? ¿Sí? O usted está dibujando, o no, otro ejemplo, no sé, es que el de las herramientas es muy práctico. Sí, usted quiere clavar un clavo, pero saca el destornillador o saca un corta uñas. Yo no sé, alguien tendrá un corta uñas en una caja de herramientas, no, no, ¿qué va a saber? O por el contrario, usted necesita atornillar
¿cierto? Algo, ¿cierto? Uy, se aflojó esta mesa, que páseme un tornillo. Y usted le pasa un martillo. Mm, como que duro, ¿no? Está como difícil eso. Lo mismo pasa. El acorde de tónica que estamos viendo y el acorde de dominante que ya vamos a ver son como esas herramientas. Ambas son muy importantes. Ambas funcionan, pero no funcionan todo el tiempo. Y eso es algo súper importante en la tonalidad. Denme un segundito. Ya. ¿Sí ven? Y eso es algo que vamos a ir entendiendo. Los acordes, ¿cierto? En este caso, ya no solo los estoy llamando acordes, no sé si se acuerdan el término que usamos la clase pasada, funciones armónicas. Súper importante. Acorde es cuando yo le digo a usted un acorde. Uy, do mayor, listo, do, mi, sol. Pero cuando estamos en la tonalidad de ese acorde do, mi, sol, ese acorde de do mayor, ¿cierto? Va a tener una función armónica. A veces va a tener función armónica de dominante, por ejemplo. Ya vamos a ver. Eso es otra tonalidad. Pero, por ejemplo, el acorde, como acaba de decir hace un momento Juanda, en do mayor, en la tonalidad de do mayor, pues su propio acorde, si la tonalidad es do, su propio acorde, es decir, el acorde de do mayor, va a ser el de tónica. Y su función armónica, por esa misma razón, es tónica. ¿Y con qué asociamos la tónica, chicos? Con el reposo, ¿no? Cada vez que vamos a tónica en una canción, cada vez que vamos a tónica, o la mayoría de las veces, pues, que en la música nada es absoluto, la mayoría de las veces que vamos a tónica, la sensación que me va a dar es de reposo. Es de reposo. ¿Sí? Yo estoy en tónica. Todo el mundo está bailando. ¿Qué pasa si yo me quedo ahí? Todo el mundo está bailando. Quilele. Respiré. ¿Sí? Me vino el aire al cuerpo porque toqué tónica al final. Lo que estoy tocando es tónica, dominante, o sea, sol mayor, tónica. Entonces, si ven esa tónica, en este caso do mayor, está cumpliendo la función armónica de tónica, es decir, su función para lo que sirve es para la tónica y me da calma. ¿Sí ven? Es esa lógica. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cómo se escucha el piano cuando yo toco? ¿Se escucha? Alguien que me diga. Profe, sí se escucha, sí se Ah, oye. bueno. Yo pregunto porque pues a veces en clase, cuando veíamos clase virtual, no se escuchaba y era todo un tropeo. Entonces, eso sucede con la tónica. Entonces, vamos a ir relacionando la tónica, ¿sí?, con el reposo. Usted puede imaginarse el reposo como su casa. Usted está en su casa. Siguiente acorde, dominante. Teóricamente, ¿cuál es el acorde dominante? Uy, profe, pues es el acorde que usted coge desde Sol, el quinto grado y sol. Entonces dice sol. Sol, si y re. sol, si, re. Es el acorde dominante porque pues es el que se forma sobre el quinto grado. Listo, muy bien. La teoría está súper clara. Ahora vamos a lo práctico. Mire ese nombre. Función armónica. La función armónica del quinto grado, o sea, de sol, es de dominante. Imagínese usted, el domina. O sea, tiene un poder. Tiene un poder, en este caso, sobre la tónica. La dominante, y recuerde eso, tiene un poder sobre la tónica, por eso se llama así, y domina sobre esa tónica. ¿Cuál es la consecuencia directa en cuanto a la sensación, en cuanto a la música nos pide? Que cuando suena dominante, digamos que el primer impulso es ir a tónica. La dominante nos manda otra vez a la tónica. Entonces, si la tónica era su casa, la dominante es la calle. Usted cuando sale todos los días de su casa a hacer sus labores,
En últimas, después de todo, ¿qué es lo que usted espera al final del día? Volver nuevamente a su casa, a estar tranquilo y a descansar. Lo mismo pasa con la música. Cuando usted empieza una canción, usted generalmente, o por lo menos lo que vamos a ver, y así pasa con Kilele, empieza en tónica, empieza en la casita, se va a la dominante, salió a la calle, tuvo tropel. ¿Qué me está pidiendo? Volver a la casita. Entonces, do mayor, sol mayor, que toqué, perdón, Dios mío, do mayor. ¿Sí ve? El reposo, do mayor, luego, do mayor, sol mayor. La gracia de esto es que usted sea capaz de reconocerlo auditivamente. Que si yo toco, por ejemplo, do y sol, y paré, si uno siente el vacío de que otra vez volver a la casa, ¿no? Entonces vuelvo con Kilele. Vamos un poquito para atrás. ¿Por qué? Entonces, ya vimos que entonces do mayor me sirve para las primeras notas. Para esas. Sol, mi, sol, mi. Vimos que nos sirve porque además la melodía, y creo que eso no lo dije, ¿qué está haciendo la melodía? Sol y mi. Sol y mi. Fue mágica. Sol, mi son dos de las notas que conforman al acorde de do mayor. Entonces imagínense, si sol y mi son dos notas que conforman al acorde de do mayor, porque do mayor es do mi sol y estamos haciendo mi y sol, con más razón la canción y la música nos está pidiendo hacer la tónica en este caso. ¿Sí? A veces, y en realidad pasa mucho, por no decir que en todas las canciones, la melodía va a hacer notas que la armonía no tiene en un principio, pero igualmente funciona. Ya vamos a ver por qué. Ya vamos a ver. Pero en este caso, miren que las notas de la armonía coinciden con notas del acorde y eso es súper importante. Si eso pasa, fijo, fijo es tónica. Ahora, vamos al acorde de sol. Entonces, sol, mi, sol, mi, fa. La melodía hace fa. Y la mano izquierda hace sol, si, re. El acorde dominante. Fa hace parte de esa triada. En un principio no. En un principio no. Más sin embargo, y ahí vamos entrando a ese tema que yo les dije entrando al semestre, ¿cierto? Fa no hace parte de la triada, pero Fa sí es la séptima. Y por eso es súper importante lo que vimos la semana pasada, la clase pasada, sobre los acordes con séptima. Aunque Fa no es parte de la triada Sol, Si, Re, ¿cuál va después de Re? Fa. Entonces vamos, ese es el acorde de dominante 7 o séptima de dominante, que vamos a irle dando la introducción. Vamos a ver cómo funciona, ¿cierto? Y por esa razón es útil usar el acorde de sol mayor cuando la melodía está haciendo fa. ¿Sí? Porque ustedes podrán decir, uy, pero si la melodía está haciendo fa, ¿por qué sol? Pues vamos a ver. Primero, por lo que les dije, a veces la melodía puede hacer notas diferentes a la escala y la armonía funciona, pero en este caso esa nota de la melodía es la séptima del acorde y la séptima funciona. Funciona. Y la séptima dominante mucho más. Ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Entonces, ya vimos. Sol, mi, sol, mi, sol, mi, fa. Ahí cambio a sol. Re, re, fa, mi. Y miren, ese re. Fa, re, re. Re hace parte del acorde. Entonces, si ven que dominante funciona. Y vuelvo a do cuando termino la melodía. ¿Sí ven? Con esto que quiero mostrar.
pues precisamente lo que llamamos, digamos, la atracción o cómo funcionan los acordes y las notas en el sistema tonal, de que tiene una lógica, ¿no? Entonces, cuando llegamos a la dominante, generamos tensión, usamos notas en la melodía que me generan tensión y buscamos otra vez el reposo. El reposo. ¿Listo? Esto. Entonces, todavía no la vamos a aprender a tocar. Ya la vamos a aprender a tocar. La vamos a tocar, así sea ese primer pedacito. Igual yo tengo que hacer es la escritura para irla mirando. Pero mi interés principal digamos, en este momento es entender esa sensación de dominante y entender cómo funciona esa dominante. Por ejemplo, ¿cuál es el otro grado súper importante que tenemos en la Profe, música? Súper, Wanda. ¿Cuál es discúlpeme, ese? Dime, dime. discúlpeme un momentico. Ujú. Sol, mi, sol, mi, sol, mi, fa, re, fa, mi. Sol, mi, sol, mi, sol, mi, fa, re, fa, mi. Mi, sol, la, si, la, fa, re, fa, mi. Sol, la, si, la, sol, mi, fa, re. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes, mi Juanda. Ya solo te falta poner la letra. Tú ya ni siquiera lo necesitas solfear porque las notas las tienes en la cabeza y le pones la letra y ahí sale. ¿Ya la vieron con la profe Karen? ¿O la sacaste tú? No, eso lo hice yo. Yo miré lo que usted Súper, estaba haciendo. Lo hice. súper, hiper, mega play. Y así es. Y mírate, ya la misma intuición o la misma lógica musical te deja saber a ti cuándo cambiar de acorde y cuándo no, cuándo dejarlo o irse a otro acorde. Justo les iba a poner el ejemplo, ¿qué pasa si usamos otro acorde? Es posible, ¿no? Eso se llama rearmonizar. Miren, rearmonizar es cambiar la armonía, es posible, pero hay que saber hacerlo porque no siempre va a funcionar. ¿Qué pasa si yo pongo el otro gran acorde que me da la tonalidad, que es súper importante? La subdominante. Así como tenemos dominante, tenemos subdominante. ¿Cómo entender la subdominante? Pues si la tónica es estar en casa y estar tranquilo, la dominante es salir a la calle y estar como, uy, pendiente, lastimosamente aquí en Latinoamérica, bueno, en todo el mundo, de que no nos vayan a robar o un carro, yo qué sé. Sí, entonces la dominante es la tensión. ¿Qué es la subdominante? Pues la subdominante podría decirse que es como salir al patio. Usted no está propiamente dentro de su casa, segurito en sus cuatro paredes, pero tampoco está en peligro pues de que lo vaya a coger un carro, que sí le puede pasar algo, ¿no? Puede, yo qué sé, llovió y usted pues se mojó si no se fue para la casa, si no entró. Entonces ahí está como la analogía. La tónica es la casa, la dominante es la calle, pero la subdominante es su antejardín, es su patio allá afuera de su casa. Usted está ahí como listo para ir a la casa, así como listo para ir a la calle. Y esa es una función, por ejemplo, de la función de subdominante. Es un acorde que puede ir o a tónica o a dominante, como una preparación para la dominante, para definitivamente ir a tónica, ir a la casita. No siempre funciona. Por ejemplo, en este caso no funciona, ¿sí? Profe, Dime. disculpe, ¿por qué en la segunda tonalidad me da un acorde si, re, fa en vez de sol, si, re? ¿A qué te refieres con la segunda tonalidad? Lo que pasa es que, por ejemplo, el primer acorde es sol, mi, sol, mi, sol, mi, fa, re. Cuando lo voy a cambiar acá, me da una tonalidad si, re, fa. ¿El acorde con la mano izquierda? Sí. Ah, bueno, eso lo vamos a ver eso ya es la otra semana, cuando veamos bien y entendamos el acorde de dominante. Pero mira, por ejemplo, lo que yo decía hace un rato. El acorde de dominante, en este caso de do, que el acorde dominante es sol mayor, si le ponemos la séptima es sol, si, re, fa. Ahí lo que estás haciendo es tocar básicamente el acorde dominante, pero sin la fundamental, sin el sol. Estás tocando si, re, fa, la tercera, la quinta y la séptima. ¿Sí? Ah, ya, ya, ya. O sea En que un tengo que añadirle el sol. sí, digamos que también es posible usar así simplemente porque vamos a ver las relaciones que hay entre acordes. ¿Qué pasa? Ese acorde como tal, o sea, igualmente, si nosotros separamos así solito
solito ese acorde de si, re, fa, ese es un acorde disminuido, que lo expliqué en la clase pasada, ¿te acuerdas? Que el acorde que se me forma sobre el séptimo grado de cualquier tonalidad mayor es un acorde disminuido. En este caso, el séptimo grado en do es si, y precisamente ese acorde de si es digamos, de forma diatónica. No sé si les expliqué ese término. De forma diatónica es disminuido. Diatónico quiere decir usando las notas de la tonalidad, básicamente. Entonces, de forma diatónica, o sea, usando las propias noticas que me da la tonalidad, ese acorde de si es disminuido. Lo que pasa es que como ya estamos en un contexto y sabemos que en ese momento la Ok. función es de dominante, pues Perdón. yo te digo sol. Dime. Perdón, o sea que entonces sería así. Exacto. Ahí lo que tú estás haciendo es añadirle, muchacho, métale freno, métale freno. Ahí lo que tú estás haciendo es añadirle el sol a la cabeza del acorde y eso es una inversión. Y ya vamos a ver que los acordes, básicamente los acordes con séptima, al tener una nota más, pues ya no van a tener dos inversiones, sino que van a tener tres. Eso lo vamos a ver con el acorde de dominante. Igualmente, eso pasa con todos, con los acordes mayor, mayor, ¿sí? Triada mayor, séptima mayor, van a tener tres inversiones, porque a la séptima pues también se le añade eso. Pero sí, básicamente en un contexto sabemos que ese si, re, fa, pues hace parte de sol, si, re, fa. Sí, porque sabemos que eso es todo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, hagámoslo diferente, si yo uso el acorde de fa mayor, que es la subdominante, fa, la, do? Va a sonar diferente, va a sonar así. Entonces, tengo podría funcionar tal vez, pero no me genera la misma tensión. Precisamente porque el acorde de subdominante tiene esa característica. No es tónica, pero tampoco es dominante. Es subdominante. Tiene una sonoridad especial que no es no me genera tanta tensión como para ser de dominante y por eso sirve como preparación para llegar a dominante. No me genera tanta tensión, pero a la vez no me genera tanta calma como para yo, digamos, llamarle tónica, por ejemplo. No, es el acorde de subdominante, es esa función que me sirve para muchas cosas, ¿cierto? Y en este caso no funciona mucho porque la propia canción me pide mucha atención. ¿Sí ven? En cambio, si yo hago... sí, o sea, como que no tiene mucho... Es que la estoy pensando. A ver cómo la puedo conectar. De pronto. Pero no, definitivamente no me genera esa tensión que me genera ya directamente, dominante. Entonces ahí vamos entendiendo también que no todos los acordes sirven. No todos los acordes sirven. ¿Listo? Entonces queda claro, digamos, como de verdad cuál es la función de los acordes en un contexto. Si yo a ustedes les digo do mayor, el acorde, listo, do mayor el acorde. Pero si ya me refiero a la tonalidad, ustedes ya deben pensar, cuando digo ya deben, no quiero decir que ya lo tienen clarísimo, sino que ustedes deben ir pensando más bien, como que, una cosa es la escala, otra cosa es el acorde solito, la escala sola, pero la tonalidad ya es pensar en cómo se relacionan. Entonces, cuando yo les digo tonalidad de do mayor, entonces ustedes ya piensan, en la tonalidad de do mayor, bueno, la tónica es el acorde de do, la dominante, ¿sí? Hay que pensar en todo eso y lo vamos a ir construyendo. Entonces, quería que entendieran con este ejemplo de Kilele, pues, cómo funciona y cómo se relaciona. Entonces, nada. Oh, 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 Kilele, oh, oh. Si ven, eso no tiene más misterio.
Es una canción que se basa solamente en esos dos acordes. ¿Cuál es la gracia? Y es el primer concepto. Hoy vamos a, digamos, a aprender dos cosas. Primero es el concepto que les voy a explicar de transposición. Y el segundo, vamos a ver los demás acordes de la escala, porque solo hemos visto tónica, subdominante y dominante. Hombre, ¿y dónde me dejan los demás? Vamos a ver eso hoy. La gracia de la tonalidad es que yo puedo hacer una gracia, por así decirlo, como una cosita, que se llama transponer. Transportar. Uy, ese trancón me dejó todo alterado. Transportar. La transposición o transportar es coger la estructura y pasarla a otra tonalidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan del ejemplo yo les ponía de que ustedes, por ejemplo, por caminar 100 metros de un lugar a otro, ustedes pueden caminar los mismos 100 metros en un lugar del mundo y caminar los mismos 100 metros en otro lugar del mundo? ¿Sí? Por ejemplo, o hagámosle un ejemplo más pequeño, o dar 5 pasos. Usted da 5 pasos en su casa o da 5 pasos en la casa del vecino, por ejemplo. Los 5 pasos, digamos, en un principio van a ser muy diferentes. No, si usted camina normal, los 5 pasos van a medir casi lo mismo, por así decirlo. Es decir, a lo que voy es, no importa donde usted esté, si usted da los mismos 5 pasos, si usted conserva esa estructura, va a recorrer la misma distancia. Lo mismo pasa en la música. Si yo cojo la estructura y la aplico en una tonalidad, va a dar lo mismo si la aplico en otra tonalidad. Vámonos y hagámoslo con un ejemplo muy práctico. Cambiemos. Ya no vamos a estar en do mayor, sino que nos vamos a ir a sol mayor. Sol mayor ahora es la tónica. Imagínense, volvamos al ejemplo de la casa, que su casa es la de do mayor. Usted se fue a la casa del vecino. Es otra casa, pero tiene las mismas cualidades. Desde esa casa también se puede salir a la calle. Desde esa casa también hay un jardín. Esa casa tiene sus propiedades. Solo que desde su perspectiva, cuando usted está en su casita de do mayor, ¿qué es sol mayor? La dominante. Pero asimismo piensa su vecino. Su vecino está en la casa de él. Su vecino dice, no, yo estoy en mi casa. Mi casita es tónica para él. ¿Sí? Entonces ahora se nos vuelve algo de perspectiva. Y por eso es súper importante entender que la tonalidad funciona como un centro gravitacional. Lo único que hay que hacer es establecer ese centro. Una vez yo establezco el centro, ya lo demás gira alrededor de eso, ¿no? Entonces, si mi centro era do mayor, pues sol mayor, que es la dominante, va a estar alrededor de eso. Pero ahora yo le estoy diciendo, no mira sol mayor como dominante, mírela como tónica, váyase para la casa del vecino. Entonces, vamos a cambiar los nombres de las cosas. Entonces, tónica es sol mayor. ¿Cuál vendría a ser la dominante de sol mayor? Aplicando la lógica, es el acorde que se me forma sobre el quinto grado. ¿Alguien por ahí? Los observo, los Profe, analizo. ¿qué preguntó? En la tonalidad de sol mayor, ¿cuál es la dominante? En la tonalidad de sol mayor, ¿cuál es la dominante? Ujú. Siempre es el quinto grado. Deme un momentico, ya se lo busco. Claro que sí. Tónica, supertónica, diente, do. ¿Seguro, segurito, seguro? Sí, profe. A ver, sol, la, si, do. Re. Re, exactamente. Alguien dijo algo, profe, por ahí, pero se escuchaba muy lejos. ¿Quién fue? Creo que fue Fabio. Uy, pero te alcancé a escuchar allá por allá algo, yo no sé qué, profe. No sé si eras tú o si me lo estoy inventando. Bueno, si algo dejas el mensaje, pero espero no estar loco. Entonces, eso que tú acabas de hacer, Panda,
es aplicar la estructura, ¿no? Como decir, bueno, pero desde otra perspectiva. Entonces, sol mayor ya no es dominante de do en este caso, sino que es la tónica y eso me cambia todo. Todo me lo cambia. Me cambia quién va a ser la dominante, me lo acabas de decir, es re mayor. Me cambia quién va a ser la subdominante y además también pues cambia la armadura que hay que aplicarla. ¿Sí? Entonces, en sol mayor, la dominante es re mayor. ¿Qué notas conforman a re mayor? Re, fa sostenido para que sea mayor, porque si fa natural es menor, acuérdense que re, fa, la solo con teclas blancas es menor, entonces re, fa sostenido para que sea mayor, y luego la. ¿Dónde está la coincidencia? Pues que precisamente ese fa sostenido no nos lo hemos inventado. ¿Cuál es la armadura de sol mayor? La nota que debe alterarse, fa, fa sostenido, ¿sí? Entonces la escala me da las alteraciones. Entonces, por eso la dominante pues es mayor y ese fa sostenido está ahí. Y ahora simplemente hay que hacer lo mismo. Si yo ahora toco la canción desde sol, tomando a sol como tónica, va a producir el mismo efecto. Uy, ¿desde dónde la empecé acá? Todo. No me hagan caso. Todo el mundo está bailando ukulele, todo el mundo está bailando ukulele. ¿Sí? Y tiene el mismo efecto. No la estoy tocando desde do, la estoy tocando desde sol, pero tiene el mismo efecto porque yo dije, venga, ahora quiero que sol sea el reposo. Obviamente que para eso debo olvidarme de todo lo demás, debo olvidarme que do era la tónica, ahora ya no pasa. Hagamos un último ejemplo, y eso es transposición, lo que les explicaba, es coger la estructura y transportarla. Desde re, ahora quiero que re mayor, que antes era dominante, pues ahora sea la tónica. Les aplico la misma lógica. Si re mayor es la tónica, la dominante va a ser la mayor, el quinto grado. Todo el mundo está bailando ukulele, todo el mundo está bailando ukulele. Ay, marité, marita, ukulele, marité, marita, ukulele. Desde, yo qué sé, fa mayor. Todo el mundo está bailando ukulele. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eso es algo súper importante y hay que tener en cuenta. Si yo sé que entonces hay que pasar, digamos, de la tónica a la dominante, si yo me sé eso, ya lo puedo hacer con cualquier tonalidad. Por eso es súper importante las nomenclaturas que vamos a aprender, el cifrado, porque yo prefiero a ustedes enseñarles diciéndoles, chicos, la armonía de esta canción es tónica, dominante, tónica. Porque si yo les digo eso, ustedes aplicando la lógica son capaces de hacerlo desde cualquier tonalidad. Ah, el profe dijo tónica, dominante, tónica. Es decir, que si mi tónica es do, pues la dominante es sol. Pero no, hagamos mejor la tónica en sol. Entonces yo sé que la dominante es tal. ¿Sí? Yo prefiero por eso enseñarles, en vez de, y cualquier profesor les diría, en vez de enseñarles, muchachos, la armonía de esta canción es do mayor, sol mayor, do mayor. Listo, ustedes tocaron los acordes muy bien, pero entendieron la estructura. Si de pronto saben de armonía, pues ustedes dirán, ok, do mayor es tónica y sol mayor es dominante. Pero pues podríamos empezar por ahí. No me diga el nombre de los acordes en un principio, dígame las funciones. Y ahí ya ustedes lo pueden aplicar a cualquier tonalidad. Eso es súper importante. Entonces, nada, chicos, eso para entender a un nivel sensorial la importancia de los grados. Ya vamos a aprender canciones que tengan subdominante, ¿no? O que tengan tónica, subdominante, dominante, tónica. Y vamos a aprender a tocar esas progresiones, se llaman en el piano, esas progresiones armónicas. Entonces, nada, ese primer elemento,
segunda cosa como súper importante que debe quedar clara hoy son los demás grados de, mm, de la escala en cuanto a los acordes. Les voy a compartir pantalla. En un momentico que esto. Profe, Dímelo. disculpe, ¿yo puedo mostrarle algo? Claro que sí. Hasta mi bebé se está riendo. Tranqui. Un momentico. Tranquilo. Sobre el puente del Piñal, todos pasan sobre el puente del Piñal, todos pasan y yo también. Hacen así, así los camioneros, hacen así me gusta a mí. Súper bien, Juanda, y te felicito por eso. Y ya me imagino lo chévere que eso va a sonar Mi niña cuando... se está riendo y me coge y me pega para que le siga tocando la canción. Tan Pero fue bonita. algo así, o sea, yo miré los acordes que usted estaba haciendo y como la profe Mónica el otro día estábamos con Son Cimarrón y ella cantó la canción en la guitarra y yo dije, ve, pero esto es lo mismo y en piano eso suena así tal. Y yo llegué y lo puse acá en un lado una cosa y en el otro lado la otra. Exactamente. Y eso que tú me estás diciendo es lógica musical y es lo que debemos desarrollar. Y esto lo digo para todos, ir desarrollando una lógica musical. Hoy les voy a dejar una tareita, digamos. ¿Se acuerdan? Yo les había hablado de tarea de calificación y tarea moral. Por cierto, la tarea de la tablita, chicos, es con calificación. Yo necesito ver que ustedes me digan, profe, si la tónica es esta, la subdominante es esta y la dominante es esta. Entonces, eso es calificable para que no pase este fin de semana esa tarea. Pero hoy les voy a dejar una tareita moral con relación a lo que tú acabas de hacer, sobre identificar las funciones en canciones que ustedes escuchen, pero bueno, ahorita se las menciono. Entonces, súper, Juan, te iba a decir que cuando aprendamos recursos en el piano para tocar eh, eso suene mucho más bacano. O sea, más bacano de lo que ya está sonando. Sobre... Subiendo la armonía. Subiendo, se le puede meter cuarto grado. Bueno, en fin, estaba mirando a ver si se le podía meter otras funciones. Pero nada, Juan, date eso, que cuando aprendamos además cómo relacionar las manos, además, eso va a sonar muchísimo, muchísimo mejor. Porque ahorita, pues, digamos que lo estás tocando, no lo digo a mal, no lo que voy a decir, no lo voy a decir a mal, pero suena como música de iglesia, o sea, como la música que se toca. Sí, y eso no quiero decir que esté mal, pero el Puente del Piñal no es música de iglesia. Yo he tocado música de iglesia, yo he tocado en iglesias, hombre, y eso es una música muy bacana. Lo que quiero decir es que cuando llegue el momento, y cuando llegue el momento es en una semana o dos, vamos a tocar relacionando muchísimo mejor las manos, para que ya no suene así como, ¿sí? Que eso es infantil en un buen sentido, pero yo quiero que suene más chévere, más redondo, más, sí, con más presencia. Eh, y ya lo vamos a ir aprendiendo, pero súper, 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 súper. Entonces, nada, voy a abrir acá la partitura. ¿Listo? Eh, listo. Entonces, voy a escribir acá el acorde de do. Yo no sé si estoy compartiendo pantalla. Yo diciéndoles. Efectivamente no les estoy compartiendo, espero nada.
Sobre el puente del Piñal, todos pasan sobre el puente del Piñal, todos. Bueno, entonces, listo. Voy a escribir acá, do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi, sol. Acorde de tónica. Entonces aquí también en Word vamos a escribir que ese es el acorde de tónica. Lo que vamos a hacer es aprender los acordes que se me forman en los demás grados de la escala, pero ustedes dirán, profe, pues eso ya lo vimos. Desde re, pues se me forma re menor, desde mi se me forma mi menor, desde la se forma la menor y desde si se forma si disminuido. Si usted ya lo mostró y yo les digo, sí, ya lo mostré, pero solo desde la parte, digamos, el tipo de acorde que se me forma, más no la función armónica que cumple. ¿Sí ven? Ahí ya se va entendiendo más como la diferencia. Un acorde es un acorde, pero la función armónica es qué efecto tiene sobre algo. Recuerden que en la música todo es que la palabra no es comparación, ¿cómo se dice? En la música todo es como relativo, ¿sí? Esto puede ser normal a este volumen, pero ¿qué pasa si yo la canción la empecé a este volumen? Súper suavecito. Y de repente toco esto, ya es un poco más fuerte. Lo que antes nos parecía normal, ahora nos parece fuerte. Entonces, lo mismo acá. Las funciones armónicas tienen un efecto sobre algo. Necesito tener un punto de referencia. Entonces, sí, el acorde que se me forma desde la nota re es re menor. Pero, ¿qué efecto tiene ese acorde sobre la tónica? Básicamente en eso se basa en un principio la tonalidad, el sistema tonal. ¿Qué efecto tiene ese acorde y cómo lo puedo usar? Entonces aquí voy a abrir un documento en blanco, en Word, o bueno, igual lo que necesito es rayar, ¿cierto? Aquí tengo el Muse Score. Y entonces nada, empezamos. El acorde de Do mayor, pues ya vimos. Función armónica. ¿Cuál vendría a ser esa función armónica? Entonces voy a poner acá el número 1 en números romanos. Y a esta función armónica la llamamos tónica. Entonces voy a escribir acá tónica. ¿Por qué lo escribo en números romanos? Chicos, las funciones armónicas por lo general se escriben con números romanos para representar su lugar, ¿cierto? Su posición dentro de la escala, solo para guiarnos. ¿En qué sentido? Si yo lo mismo de lo que les explicaba con Quilele. Si yo a ustedes les digo primero, quinto, primero, pues ustedes ya entienden. Bueno, es que ahí me estoy adelantando. Si yo a ustedes les digo tónica, dominante, tónica, pues ustedes ya entienden, ¿no? Tónica, do, dominante, sol, tónica, do. Pero ¿cómo yo les digo a ustedes eso escrito? Tónica, dominante, tónica. Uy, ¿cómo yo escribo eso? No voy a escribir la palabra tónica, pues es muy largo. Para eso se usan los números romanos. Y la lógica es simple. Si la tónica es el primer grado, es el acorde del primer grado, pues escribo un 1 con números romanos. Eso no tiene mayor misterio. Entonces ya lo vamos a ir viendo. Entonces, tónica, voy a escribirlo por acá y voy a hacer un círculo. Voy a encerrar la tónica en un círculo. ¿Listo? ¿Qué pasa con ese acorde de do? Pues me representa reposo, ¿cierto? Me representa reposo y por eso digo que es la tónica. Entendida esa palabra como el acorde como tal. Pero ¿qué es lo que vamos a ver ahorita nuevo? Como que tengan súper en cuenta y lo recuerden, ¿cierto? Que el nombre tónica no solo se va a referir a ese acorde en específico, sino a un área. Cuando yo les diga el área de la tónica, ¿cierto?
eso se va a referir a un grupo de acordes que por sus características, ¿sí? Yo los puedo meter en el área de tónica. Y básicamente, ¿cuáles son las características que necesita un acorde para estar en área de tónica, chicos? Pues dar la sensación de reposo. Dar la sensación de reposo. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, ya no vamos a entender solamente el nombre tónica como el acorde de do, también, pero cuando yo les diga área de tónica, piensen en acordes que representan reposo y ya los vamos a ver. Tranquilitos. Entonces, nada, listo. Primer grado pertenece al área de tónica y es ese grado el que también le da nombre. Entonces, el acorde de tónica es el dueño del área de tónica, es el papá de esa familia o esa área. ¿Listo? ¿Cuál es el otro grado? Digamos, bueno, les iba a decir cuál es el otro grado que me da sensación de tónica, pero vamos por orden. Vamos con la subdominante. Entonces voy a escribir acá, subdominante. ¿Cuál es el papá de esa área? ¿Quién me quiere decir? Que ya lo vimos. El acorde, ¿sobre qué grado está el papá del área de subdominante? ¿Sobre qué grado? Sobre el cuarto, chicos. Sobre el cuarto grado, es lo que vimos ahorita. La subdominante es el acorde del cuarto grado, entonces es lo mismo. Subdominante se va a referir a ese acorde en específico, pero el área de subdominante va a ser otros acordes que entran por sus características, me dan una sensación parecida, ¿sí? Al del acorde del cuarto grado, que son otros acordes que van a entrar ahí. ¿Listo? Entonces voy a poner acá cuarto grado. Entonces 4 en números romanos es un palito y una V. ¿Listo? Y aquí ya puedo poner ahora sí el acorde del segundo grado. Entonces vamos a do mayor. El acorde del segundo grado, ¿cuál es? Piensen allá. Re menor. Re menor es el acorde del segundo grado. Y si yo lo tengo que meter en una familia, digamos, o en un área de funciones armónicas, lo meto en el área de subdominante. ¿Ok? Lo meto en el área de subdominante. Es el segundo grado. Su función armónica va a ser de subdominante. ¿Sí? Hay algunos teóricos y digamos escuelas y tal que le ponen también nombre a ese acorde. ¿Sí? Le ponen nombre a ese acorde. Así como tónica se refiere al primer grado, ¿cierto? Al segundo grado le suelen llamar también submediante, ¿no? ¿Por qué submediante? Pues ustedes ya saben que la mediante es la tercera. Sub quiere decir abajo. Entonces, submediante es lo que está abajo de la mediante. Yo con esta nomenclatura como que tengo mis roces, porque decirle submediante es como, no sé, como individualizarlo, como mandarlo a un rincón. Y para mí él hace parte de esta familia y tiene propiedades que lo hacen ser de subdominante, ¿no? Pero bueno, eso ya son cosas de que se las digo porque las deben saber. Submediante se le llama pues a ese, ¿no? Pero ¿a qué familia pertenece? Subdominante. ¿Listo? Entonces, ya tenemos un nuevo acorde, que es el de el segundo grado. Lo cifro como un 2 en números romanos. Y ahí lo tenemos. Entonces ya tenemos el área de tónica, el área de subdominante. El acorde del segundo grado no es re, profe. Exacto, re menor. Re Ahí fa, la. me tienes que hacer la aclaración, re menor. El acorde del segundo grado es re menor y su función armónica, digamos, el área a la que pertenece es al de subdominante. ¿Ok?
Eso como para que lo tengan ahí presente, igual ya más adelante vamos a ver por qué, auditivamente por qué, tiene un sentido, y el sentido más lógico es que así como fa, digamos, es como estar en el patio de la casa, el acorde del segundo grado también me cumple esa función, es un acorde que no es, esto es do mayor y esto es re mayor. ¿Sí ven? No es tan tensionante como la dominante. Uf, que me manda directo al primero, a do. Pero tampoco es el tónica, no es tónica porque no me representa un reposo. También quiere volver a tónica. Entonces, como no es tan, digamos, tensionante, pero tampoco tan relajante, pues cumple esa función de subdominante. ¿Listo? Está en el área de subdominante. Área de subdominante, más no es la subdominante en sí. Recuerden que la subdominante en sí es ese cuarto grado. Por eso digo que ese es el papá del área de subdominante. ¿Sí? Entonces, ya tenemos ese acordecito nuevo, que es el segundo grado, y lo metemos en esa área. Entonces, ya vimos dos áreas, el área de tónica y el área subdominante. ¿Qué área me haría falta? Pues, hombre, el área de dominante como tal. Ahí sí, la tensión máxima. Entonces, yo pongo acá dominante. Que viene siendo sol. Entonces, claro, el acorde de dominante, ay, ¿qué dice? Ya, el acorde de dominante va a ser sol, y por esa razón, el acorde de sol, es que estoy escribiendo, en un momentico porque no coordino. Dibujar do, que no me deja dibujar. Uy, ¿esto qué le pasó, muchachos? Esta vaina me enloqueció. Muchacho, ya no me deja escribir. Ay, ¿eso qué le pasó? Estoy anonadado. Ah, voy a pues, ya no le dio por dejarme escribir. Bueno, voy a dibujar entonces con el de, ¿con el de qué? Con el de Zoom como tal. Entonces, tengo acá dominante como tal. Pero entonces, espérate, yo corro esto. Con, listo. Esto porque no me deja bajar. Muchachos, ¿qué le pasó a esto? Esto se me descontroló totalmente. Listo, acá, ya. Entonces, eh, listo. ¿Qué Dominante. le está pasando a Camila en La Voz Kids? ¡Ay, está en la super batalla! Igual ya en 7 minuticos acabamos y vamos de una. Cepeda le está dando unas indicaciones, ya cantó ahorita. ¡Ay! Ay, muchachos, deseémosle lo mejor. Igual en 7 minuticos terminamos Ahí y, está hablando. y les deseo, uy, yo a Camila le deseo de verdad lo mejor. Bueno, aquí para acabar, que esto ya no tiene mayor misterio y podamos, acabemos antes y la vamos y la vemos. Me quedé es porque no me estaba dejando dibujar, qué pena, chicos. Entonces, nada, dominante, como dijo Juanda, el acorde dominante es sol mayor o el quinto grado, pues. Si nos ubicamos en do mayor, pues, hombre, sol mayor. Pero diciéndolos con numeritos, es el quinto grado. ¿Listo? Hasta ahí todo bien. ¿Qué acordes nos faltan por meter? Digamos, ya tenemos el segundo, que es un acorde nuevo. ¿Qué acordes nos faltaría meter para ubicarlos en las regiones? Tenemos el acorde
del sexto grado. El acorde del sexto grado en do mayor es la menor. ¿Sí? Yo estoy acá. La menor, ¿cierto? Y la menor tonalmente, lo que se dice tonal, es decir, ¿sí ven? ¿Qué función cumple? ¿No? Como que contexto, por favor. Tonalmente es como, oiga, denme un contexto. Entonces, tonalmente, la menor puede entrar en dos regiones. Depende de cómo se use. Puede entrar en la región de tónica. Voy a escribir acá 5 y el palito. Y también puede entrar como subdominante. ¿Ok? Puede estar en ambas. Todo depende de cómo lo usemos en el momento. ¿Sí? La sensación que me dé. Es como cuando usted se para en la puerta. No, la puerta no es un buen ejemplo. Estoy buscando el ejemplo adecuado. Es como cuando usted está, no sé, en la casa del primo. No de su vecino. Usted a su primo lo conoce. O algo más cariñoso. Usted está en la casa de su abuelita. Usted está en la casa de su abuelita. ¿Sí? La casa de su abuelita puede ser tan confortable como su casa, pero también no termina de ser su casa del todo. Digamos que su abuelita vive en un pueblito y usted la fue a visitar. ¿Sí? Usted está en su casa en ese momento, pero no es su casa del todo. Entonces así funciona ese acorde del sexto grado. Por eso puede entrar en tónica, que me da una sensación de reposo. El sexto grado me puede llegar a dar una sensación de reposo, pero a la vez también, depende de cómo lo use, me puede dar una sensación de subdominante. No es reposo del todo. Pero sea como sea, exacto, ese acorde, sea como sea, ese acorde del sexto grado no es dominante. ¿Sí? No hace parte de la región dominante. No es tan tensionante. ¿Listo? Siguiente. ¿Qué acordes nos faltan? El del séptimo grado. Y ese ahorita lo estábamos hablando con Juanda. El de la sensible. El de la sensible. ¿Qué acorde tan especial, chicos? Miren que es el único acorde que no es ni mayor ni menor en la escala. En la escala mayor no es ni mayor ni menor. Es un acorde disminuido. Es muy, lo que llamamos inestable. ¿Sí? No es tan compacto. Ese acorde disminuido, al ser tan inestable y al tener tanta tensión, pues ¿dónde creen ustedes que lo vamos a ubicar? ¿En qué área? Pues en el área de dominante. ¿Listo? Y lo que hablábamos con Juanda, que eso lo vamos a ver más a fondo cuando veamos el acorde de dominante con séptima. Si yo a la dominante le pongo séptima, es decir, en este caso sol, si, re, fa, miren que el acorde de la sensible, el si, re, fa, está incluido en el acorde de dominante. Por eso se dice que es como una extensión. Eso lo vamos a ver más a fondo, pero Juanda es para que, digamos, entiendas por qué cuando tú hacías si, re, fa, también funcionaba. Estaba funcionando porque hacía parte de la región de dominante. ¿Sí ves? ¿Sí es como es de chévere? Funcionaba. Tú me decías, uy, profe, pero mire que aquí estoy haciendo es si, re, fa. No estoy haciendo sol. Pues mira, aún si no estás tocando sol, da una sensación de dominante por lo tensionante que es. ¿Listo? Entonces ya ubicamos los acordes del primer grado, el papá de la tónica. El segundo grado hace parte de subdominante. El cuarto grado, pues es el papá de subdominante. Quinto grado es el acorde. ¡Ay, no! Camila ¿Qué está pasó? cantando. Ay, ay, ya faltan 2 minuticos. Termino acá y nos vamos, porque igual solo falta un acorde. El acorde del quinto grado es dominante, el acorde del sexto puede ser tónica o subdominante, el del séptimo es dominante. ¿Qué acorde falta? Y con esto termino, chicos. Juanda, ya voy, ya acabo aquí. Porfa, apágame el micrófono. ¿Qué acorde falta? El del tercer grado. Y con esto me despido, chicos, para que lo tengan ahí. Mi, El, sol, si.
mi, sol, si. Y el acorde del tercer grado se los dejo para la otra clase, pues para que vayamos a mirar a Camila, para que no haya ahí, pues. Pero el acorde del tercer grado, vamos a verlo porque también es un poquito especial, ¿ok? Por eso lo dejé de último, porque sabía que me iba a extender y necesitaba por lo menos explicar los otros. Entonces, nada, chicos, con eso terminamos la clase del día de hoy. Vamos a ver a Camila, prendan ya sus televisores en Caracol. Quédense con esto que vimos hoy. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Ay, tan bella. Dios mío. ¿Y ya dijeron quién ganó la super batalla? Pues todavía no han dicho, ya está cantando allí. Bueno, súper bien. Nada, chicos, vamos a ver eso. Ay, Dios mío. Ya mismo prendan eso. Yo dejo de compartir pantalla, les voy a mandar este documento. ¿Cómo cambio esto? Y se alejan. Ay, ay, ay. Esa es Camila, señores. Hombre.